que se importe. Y aquí va a estar la importación. Entonces este BioChil está haciendo referencia a todo un componente C, que se va a llamar aquí como variable, la vamos a trabajar como componente C. Fíjense que es diferente. Este es el tipo, o sea, un tipo de componente. Y este es el nombre de la variable con la que vamos a trabajar para hacer la referencia a todo ese componente. Ahora lo que vamos a hacer... bien, no antes que no olvidemos el Aster View. Sí, el Aster. Aster View Init. Es un método que se ejecuta antes en G. Bien, que se ejecute antes. Vamos a ver, vamos a hacer un console.long. Hace referencia a componente C. Y punto componente C, que es lo que tiene. Bien, entonces acá, desde aquí estamos haciendo referencia ¿a quién? A todo ese componente. ¿Por qué? Porque dentro de este TS, fíjense, está un componente. Entonces yo quiero hacer referencia a todo esto, a todo este componente. ¿Cómo lo hago con el BioChil? Pero acá pongo de tipo componente C. Fíjense, acá está capturando la referencia de todo el componente. ¿El componente qué tiene a la vez? Si ustedes se van, analizan su componente, ¿qué tiene? Tiene variables, tiene un cliente y tiene una lista de clientes. Entonces, acá está el cliente y acá está la lista de clientes que tiene ese componente C, que está referenciado. Bien, entonces no olvidarse. Yo aquí, en este componente padre, tengo un componente C. Yo quiero capturar esa referencia, uso el BioChil. Y pongo el tipo del componente y acá el nombre con la variable que voy a trabajar. Entonces yo estaría haciendo referencia a todo este componente si está dentro de mi HTML. Bien, entonces tengo acceso a todas las variables que tenga. En este caso, fíjense que tiene. El cliente no tiene nada, ¿sí? Porque no hay referencia, está vacío. ¿Por qué? Porque los campos están vacíos. ¿Sí? El cliente no tiene nada. Y la lista de objetos que tiene por lo menos 3. Fíjense, su longitud es de 3. Entonces podemos acceder. Miren, fíjense que podemos hacer console.long. Podemos decir, si yo capturé la referencia a mi componente C, punto, fíjense acá nos aparece el cliente. ¿Qué tal si accedemos a la propiedad de firstName? Sí, vamos a ver qué nos traería. En este caso no nos va a traer nada porque acuérdense que el objeto cliente no tiene nada. Entonces, por tanto, este va a estar indefinido. Pero lo que yo podría hacer es darle un valor desde aquí, desde este componente. Entonces a eso yo lo voy a asignar, por ejemplo, no sé, Cristian. ¿Sí? Desde aquí. Entonces como yo estoy haciendo referencia ya al componente C, desde aquí accedo al objeto y a su propiedad y le asigno este valor. Veamos si eso funciona. Bien, acá dice no se registraron los cambios. ¿Sí? No pude darle un valor. Bien, ¿por qué no salía ese error? Aquí nos salía, bueno, que no se están registrando los cambios. Sí que hicimos. ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿qué pasa si utilizamos el otro método en GOnInit? O sea, primero que haga referencia bien al componente C. Luego acá lo mostramos, entonces sí lo estamos haciendo referencia. Luego, una vez que ya esté el componente C incorporado dentro de este HTML, vamos a acceder a ese cliente y a su propiedad y le vamos a dar un valor. Vamos a ver ahora si funciona en el método en GOnInit. Acá no da error. No es error, sino que... ahí está. Bien, no da error. ¿Por qué? Fíjense que se coloreó Cristian aquí, en ese input. Acuérdense que ustedes están accediendo cuando con el BioChil hacen referencia a todo el componente, entonces pueden manejar sus objetos, sus listas. En este caso lo que yo hice es manipular su lista, el cliente, ¿sí? En su atributo firstName y le di un valor. También podría hacer referencia a la lista. Aquí. This.componentSend clients.length. Vamos a ver cuánto tiene la lista. Vamos a hacer un console.long y que me muestre cuántos elementos tiene en la lista.
Bien, me dice, tiene 3. Bien, 3 elementos. Entonces, como ya pueden manipular las variables que contiene el componente que han referenciado con el build child. Pueden conseguir los objetos, pueden mandarle nuevos datos. Bien, acá que hacía esto. Entonces, mostraba aquí el número, podemos manipular como les decía. Por ejemplo, ¿qué tal si agregamos algo nuevo? No sé, Pepe Méndez. Ahí está, lo agregamos y acuérdense que eso es lo que hacía el componente C, lo único que agregaba lo agregaba a su lista. Ahora, ¿qué tal? Aquí como yo hago referencia a toda esa lista, ¿qué tal desde aquí nomás agreguemos un cliente a la lista? Vamos a crear un nuevo cliente, vamos a decir client new, clear new, de tipo client, de tipo client, bien, ahí está la referencia, que arriba apareció. Vamos a ver el objeto, new client. Bien, acá tenemos el cliente nuevo. Aquí en Geonin vamos a decir this cliente new. En su parte de first name le vamos a asignar, no sé, le asignamos Cristian, sin mayúscula. Bien, el otro tanto en minúscula, así que así va a ver diferente. This le vamos a agregar this new punto en su parte de image. Imagen le vamos a agregar una referencia, por ejemplo, avatar. ¿Cuáles son las imágenes que tenemos? Avatar de Foule, pongamos. Avatar default.png. Si punto y coma, entonces ya le agregamos cliente. Sí, también le podemos agregar el apellido, pero bueno, probemos con estos dos datos. Lo importante es que se agrega la lista this. Vamos a hacer referencia al componente completo, a su lista, que es clients.push, con ese pop push, y vamos a mandarle a este nuevo cliente, cliente new. Bien, estamos referenciando al componente, ahí estamos accediendo a su lista y le estamos pasando este cliente que hemos creado recién. Bien, tendría que aparecer un nuevo car. Acuérdense quién aparecía al principio, aparecían solamente estos 3. Bien, vamos a probar si esto funciona. Fíjense, apareció uno más, que es Cristian. Bien, lo agregó tranquilamente a la lista, por tanto estamos pudiendo acceder tranquilamente a toda esta lista, al objeto, podemos cambiarlo, podemos modificarlo, mandarle otra lista, lo que sea. ¿Se entendió más o menos la idea? Bien, entonces este código lo único que hace es agregar nuevos clientes desde aquí, desde control, panel component, hacia el componente C, haciendo la referencia con el view child. Ahora, bien, esto lo podemos poner en comentario, sí, porque ya no va a ser necesario. Bien, ya no quiero que le agregue un cliente, porque ya sé que está haciendo referencia bien al componente. Lo que quiero ahora es, ¿qué pasa si... ¿Dónde está? Aquí yo quiero, el view child hace referencia solamente a al primer componente que encuentre. Pero ¿qué pasa si tengo dos? Este view child, acuérdense que está haciendo referencia a un componente C, component. Pero acá yo tengo dos. ¿Cómo haría en ese caso? Vamos a ver qué aparece. Yo tengo dos, pero acá está haciendo referencia. Acá están los dos. Bien, ¿a cuál de estos dos componentes C está haciendo referencia el view child? Si aquí no especifica, no le pusimos un identificador, solamente le pusimos aquí que haga referencia a un componente. ¿Dónde está? Aquí, componente C, que viene de component. Bien. Pero ¿a cuál de los dos? Va a hacer referencia al primero que encuentre. En este caso, fíjense, aparece solamente la referencia a uno de ellos. Entonces, por tanto, voy a manejar uno de esos nada más. ¿Cómo salvamos eso? Tengo dos componentes. ¿Cómo hago la referencia a los dos componentes? Para eso vamos a usar el viewChildren. viewChildren.
El decorador Biochit.